Voy a decirte algo que casi nadie te explica sobre las deudas. La mayoría de las personas tardan años, incluso décadas en pagar lo que deben. No porque deban demasiado dinero, sino porque están usando la estrategia equivocada. De hecho, millones de personas pagan sus tarjetas, préstamos o créditos todos los meses, y aún así sienten que la deuda nunca baja. Es como correr en una caminadora financiera. Te esfuerzas, pagas, haces sacrificios, pero sigues en el mismo lugar. La buena noticia es que sí existen estrategias que pueden acelerar el proceso. Estrategias que han ayudado a muchas personas a eliminar sus deudas mucho más rápido de lo que imaginaban. En este audiolibro vas a descubrir por qué el pago mínimo es una trampa, cuáles son los métodos más efectivos para salir de deudas, y cómo crear un sistema que te permita recuperar tu tranquilidad financiera. Porque salir de deudas no es cuestión de suerte, es cuestión de tener el plan correcto. Y hoy vamos a empezar a construirlo. Ahora bien, antes de hablar de estrategias para pagar deudas más rápido, necesitamos entender algo muy importante. La mayoría de las personas cree que las deudas son solo un problema de dinero, pero en realidad, muchas veces son un problema de sistema. Personas inteligentes, trabajadoras, responsables, terminan atrapadas en deudas durante años. No porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó cómo funciona realmente el juego financiero. Nos enseñan a trabajar, nos enseñan a pagar cuentas, pero casi nunca nos enseñan cómo liberarnos de las deudas de forma estratégica. Y cuando no tienes estrategia, terminas pagando intereses durante años. Por eso, antes de ver los métodos que pueden ayudarte a salir de deudas más rápido, necesitamos empezar por algo fundamental. Comprender por qué las deudas se vuelven tan difíciles de eliminar. Porque cuando entiendes el problema de raíz, la solución empieza a volverse mucho más clara. La verdad incómoda sobre las deudas. Las deudas son una de las fuentes de estrés financiero más grandes que existen. No solo afectan el bolsillo, también afectan la tranquilidad, las decisiones y muchas veces hasta la autoestima de las personas. Muchas personas sienten que trabajan duro, que hacen pagos todos los meses, y aún así, el saldo parece no desaparecer. Y con el tiempo aparece una sensación peligrosa, la sensación de estar atrapado. Pero aquí está la verdad que pocas veces se dice con claridad. Las deudas no se vuelven eternas porque debas demasiado dinero. Se vuelven eternas porque el sistema de pago que la mayoría utiliza es lento y está diseñado para favorecer a quien presta el dinero. Si solo haces lo que todo el mundo hace, pagar el mínimo, esperar y repetir el ciclo, las deudas pueden acompañarte durante muchos años. Pero cuando cambias la estrategia, el tiempo que tarda en desaparecer una deuda puede reducirse dramáticamente. La diferencia no siempre está en cuánto dinero ganas. Muchas veces está en cómo atacas la deuda. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en este audiolibro. Porque existen métodos simples, pero muy poderosos, que pueden ayudarte a recuperar el control de tu dinero y empezar a construir una vida financiera mucho más tranquila. Y todo comienza con el primer paso. Entender exactamente contra qué estás luchando. Capítulo 1. El mapa real de tus deudas. Si quieres pagar tus deudas más rápido, el primer paso no es pagar más dinero. El primer paso es entender exactamente qué debes. Puede parecer algo obvio, pero la realidad es que muchas personas no tienen claridad total sobre sus deudas. Saben que deben dinero. Saben que tienen tarjetas, préstamos o créditos. Pero no conocen con precisión cuánto deben realmente, cuánto interés están pagando, cuánto tiempo tardarán en liquidar la deuda, ni cuánto terminarán pagando en total. Y cuando no tienes claridad, tu mente convierte el problema en algo confuso y pesado. Las deudas se sienten como una nube oscura que siempre está ahí, pero que nadie quiere mirar directamente. Por eso muchas personas hacen algo que parece lógico, pero que en realidad empeora la situación. Evitan ver la realidad completa. Prefieren pagar lo que aparece en el estado de cuenta, hacer el pago mínimo, y seguir con su vida esperando que algún día la deuda desaparezca.
Pero las deudas no desaparecen solas. Se eliminan cuando las enfrentas con estrategia. Y toda estrategia empieza con algo fundamental. Un mapa claro. Imagina que estás perdido en una ciudad desconocida. Sabes que quieres salir de ahí, pero no sabes en qué calle estás, ni qué dirección tomar. Sin un mapa, podrías caminar durante horas, incluso días, sin acercarte realmente a la salida. Las deudas funcionan de la misma manera. Si no sabes exactamente cómo están distribuidas, qué deuda es más cara, qué deuda es más pequeña, y qué pagos estás haciendo, no puedes construir una estrategia eficiente. Por eso, el primer ejercicio que vamos a hacer en este audiolibro es crear tu mapa de deudas. No necesitas herramientas complicadas. Solo necesitas una hoja, una libreta o una simple nota en tu teléfono. Y vas a escribir 4 cosas por cada deuda que tengas. Primero, el nombre de la deuda. Puede ser una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito automotriz o cualquier otro compromiso financiero. Segundo, el saldo total que debes. No el pago mínimo. No el último pago que hiciste. El saldo completo que aparece en tu estado de cuenta. Tercero, la tasa de interés. Este número es muy importante porque determina cuánto te cuesta realmente esa deuda con el paso del tiempo. Y cuarto, el pago mínimo mensual. Este es el pago que el banco o la institución financiera te exige para mantener la deuda activa. Cuando escribes toda esta información en un solo lugar, sucede algo interesante. Lo que antes parecía un problema enorme y confuso, comienza a volverse un problema concreto y medible. Y cuando algo se vuelve medible, también se vuelve manejable. Muchas personas evitan hacer este ejercicio porque temen enfrentarse a la cifra total. Pero paradójicamente, cuando lo hacen, ocurre lo contrario de lo que imaginaban. En lugar de sentir más miedo, empiezan a sentir claridad. Porque ahora saben exactamente dónde están. Y cuando sabes dónde estás, puedes empezar a decidir hacia dónde vas. Tu mapa de deudas puede verse algo así. Deuda número 1. Tarjeta de crédito. Saldo, $2,500. Interés, 22%. Pago mínimo, $75. Deuda número 2. Préstamo personal. Saldo, $5,000. Interés, 12%. Pago mínimo, $150. Deuda número 3. Tarjeta departamental. Saldo, $900. Interés, 28%. Pago mínimo, $40. Este simple ejercicio revela algo muy poderoso. No todas las deudas son iguales. Algunas tienen intereses mucho más altos. Otras son más pequeñas y pueden eliminarse más rápido. Algunas parecen grandes, pero en realidad tienen condiciones más manejables. Cuando ves todo junto, empiezas a entender el terreno en el que estás jugando. Y eso es exactamente lo que necesitas para empezar a ganar. Porque pagar deudas no es solo un asunto de dinero. También es un asunto de psicología y estrategia. Cuando el problema está desordenado en tu mente, parece imposible. Cuando está organizado en un mapa, se convierte en una serie de pasos que puedes resolver uno por uno. Este capítulo no trata de eliminar deudas todavía. Trata de algo más importante. Encender la luz en la habitación. Porque no puedes ordenar una habitación oscura. Primero necesitas ver lo que hay dentro. Y ahora que ya tienes una visión clara de tus deudas, estamos listos para hablar del siguiente gran problema que mantiene a millones de personas atrapadas durante años. Un hábito que parece responsable, pero que en realidad alarga las deudas más de lo necesario. Ese hábito se llama el pago mínimo. Y en el siguiente capítulo vamos a entender por qué confiar demasiado en él puede convertirse en una trampa financiera. Capítulo 2. La trampa del pago mínimo. Ahora que ya tienes algo muy importante, un mapa claro de tus deudas, podemos hablar de uno de los factores que más prolonga el problema financiero de millones de personas. Un hábito que parece responsable, que parece correcto, y que incluso las instituciones financieras presentan como una opción conveniente. Ese hábito es el pago mínimo. Cada mes,
Cuando recibes el estado de cuenta de una tarjeta o de un crédito, aparece una cifra que dice algo como pago mínimo requerido. A primera vista parece algo positivo. Es una cantidad relativamente pequeña que te permite mantener la cuenta al corriente. Pagas ese monto. Y el sistema te dice que estás cumpliendo. Pero aquí está el detalle que muchas personas no comprenden al principio. El pago mínimo no está diseñado para eliminar tu deuda rápidamente. Está diseñado para mantenerla activa durante mucho tiempo. Y cuanto más tiempo permanece activa una deuda, más intereses genera. Imagina una deuda simple. Supongamos que debes $3,000 en una tarjeta de crédito con una tasa de interés cercana al 20%. El pago mínimo mensual podría ser algo como $70 o $80. Eso parece manejable. Parece incluso una buena noticia. Pero lo que muchas personas no ven es lo que sucede detrás del sistema. De esos $80, una parte importante se destina primero a pagar los intereses acumulados. Y solo una pequeña parte reduce realmente el saldo de la deuda. Esto significa que el avance es extremadamente lento. Mes tras mes haces pagos, pero el saldo baja muy poco. Es como intentar vaciar una piscina usando una taza pequeña. Sí, el agua está saliendo, pero el progreso es desesperadamente lento. Por eso muchas personas sienten que están atrapadas en un ciclo extraño. Trabajan, hacen pagos, cumplen con sus responsabilidades, y aún así la deuda parece acompañarlos durante años. Lo que está ocurriendo no es falta de disciplina, es falta de estrategia. Cuando una persona se limita a pagar el mínimo durante mucho tiempo, pueden ocurrir dos cosas muy comunes. Primero, el plazo de la deuda se extiende enormemente. Una deuda que podría liquidarse en 3 o 4 años puede terminar durando 10 o incluso 15 años. Segundo, el costo total de la deuda se dispara. Los intereses acumulados pueden hacer que termines pagando mucho más dinero del que pediste originalmente. Y esto genera una sensación muy frustrante. La sensación de estar trabajando para el banco en lugar de trabajar para tu propio futuro. Pero aquí hay algo importante que debemos aclarar. El pago mínimo no es el enemigo. El pago mínimo es simplemente una herramienta del sistema financiero. El problema aparece cuando se convierte en la única estrategia. Cuando las personas creen que pagar el mínimo es suficiente para resolver la deuda. La realidad es que el pago mínimo debería verse como una base temporal, no como el plan completo. El verdadero progreso ocurre cuando empiezas a pagar más que el mínimo. Incluso pequeñas cantidades adicionales pueden cambiar el resultado final de manera sorprendente. Por ejemplo, si en lugar de pagar solo $80 decides pagar $120 o $150 al mes, el impacto puede ser enorme. El saldo comienza a reducirse más rápido. Los intereses totales disminuyen. Y el tiempo que tardarás en eliminar la deuda se acorta significativamente. Esto es lo que muchas personas descubren cuando empiezan a tomar el control de su estrategia. No siempre se trata de hacer sacrificios extremos. Muchas veces se trata de dirigir mejor el dinero que ya estás pagando. Pero hay algo aún más poderoso que simplemente pagar un poco más. Existen métodos estructurados que te permiten atacar las deudas de forma organizada y progresiva. Métodos que convierten el proceso en una serie de victorias pequeñas que se van acumulando. Uno de esos métodos es extremadamente popular porque aprovecha algo muy importante: la motivación humana. En el siguiente capítulo vamos a explorar uno de los sistemas más conocidos para eliminar deudas de forma progresiva y psicológicamente efectiva. Un método que ha ayudado a millones de personas a recuperar el control de sus finanzas. Se conoce como el método de la bola de nieve. Capítulo 3: El método de la bola de nieve. Ahora que ya entiendes dos cosas fundamentales, tu mapa de deudas y la trampa del pago mínimo, es momento de conocer una de las estrategias más utilizadas para eliminar deudas. Un método que no solo funciona a nivel financiero, sino también a nivel psicológico. Este sistema se conoce como el método de la bola de nieve. El nombre viene de una imagen muy sencilla. Imagina una pequeña bola de nieve rodando por una montaña. Al principio es pequeña, pero mientras avanza, recoge más nieve,
y se vuelve cada vez más grande y más fuerte. Eso mismo ocurre cuando eliminas deudas de manera progresiva. Cada victoria te da más impulso para eliminar la siguiente. El método de la bola de nieve funciona de una forma muy simple. Primero tomas todas tus deudas y las ordenas de menor a mayor según el saldo total. No importa la tasa de interés en este paso. Solo importa el tamaño de la deuda. Por ejemplo, tu lista podría verse así. Deuda número 1. Tarjeta departamental, $900. Deuda número 2. Tarjeta de crédito, $2,500. Deuda número 3. Préstamo personal, $5,000. Ahora viene el paso clave. Vas a continuar pagando el mínimo en todas las deudas, excepto en la más pequeña. Esa deuda más pequeña se convierte en tu objetivo principal. Todo el dinero adicional que puedas destinar irá dirigido a eliminarla lo más rápido posible. Imagina que tus pagos mínimos combinados suman $200 al mes, pero decides agregar $50 adicionales a la deuda más pequeña. En lugar de pagar solo el mínimo de $40, estarías pagando $90 cada mes. Esto acelera el proceso de manera considerable. Y cuando finalmente eliminas esa primera deuda, sucede algo poderoso. El dinero que estabas usando para pagarla no desaparece. Se libera. Y ahora puedes usarlo para atacar la siguiente deuda. Siguiendo el ejemplo anterior, ahora podrías aplicar esos $90 extra a la segunda deuda. Esto significa que tu capacidad de pago empieza a crecer. Primero pagabas $40. Luego pagas $90. Después tal vez pagues $150. Y con cada paso el proceso se vuelve más rápido. Eso es exactamente lo que representa la bola de nieve. Cada deuda eliminada aumenta tu impulso financiero. Pero hay otro aspecto que hace que este método sea tan poderoso. La motivación. Cuando una persona elimina su primera deuda, aunque sea pequeña, experimenta algo muy importante. Una sensación de progreso real. Durante mucho tiempo, las deudas pueden sentirse como una carga interminable. Pero cuando ves una de ellas desaparecer por completo, tu mentalidad cambia. Dejas de sentir que estás atrapado. Y empiezas a sentir que estás ganando terreno. Ese cambio psicológico es enorme. Porque salir de deudas no es solo un proceso matemático. También es un proceso emocional. Cada deuda eliminada refuerza tu disciplina. Refuerza tu confianza. Y refuerza la idea de que es posible recuperar el control. Ahora bien, algunas personas hacen una pregunta muy válida cuando escuchan sobre el método de la bola de nieve. Preguntan, ¿no sería mejor pagar primero las deudas con mayor interés? Y la respuesta es interesante. Desde el punto de vista matemático, sí, existe un método que puede ahorrar más dinero en intereses. Pero desde el punto de vista humano, muchas personas abandonan los planes financieros que no muestran resultados visibles durante mucho tiempo. El método de la bola de nieve funciona también porque genera victorias rápidas. Y esas victorias alimentan la constancia. Es mucho más fácil mantener la disciplina cuando ves resultados. Cuando una deuda desaparece por completo. Cuando el número de cuentas pendientes empieza a reducirse. Cuando el mapa de deudas comienza a simplificarse. Ese momento es increíblemente poderoso. Porque por primera vez en mucho tiempo, sientes que el sistema está funcionando a tu favor. Pero el método de la bola de nieve no es la única estrategia para eliminar deudas. Existe otro enfoque que se centra más en reducir el costo total de los intereses. Un enfoque que prioriza la eficiencia matemática. Y en el siguiente capítulo vamos a explorar ese método. Se conoce como el método de la avalancha. Antes de continuar con la siguiente estrategia, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este audiolibro te está ayudando a entender mejor tus finanzas y a ver tus deudas con más claridad, apóyanos con un me gusta en este video. Ese pequeño gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están buscando salir de deudas y recuperar su tranquilidad financiera. Y si quieres seguir aprendiendo sobre educación financiera, estrategias para mejorar tu relación con el dinero y construir una vida económica más estable, suscríbete al canal.
Aquí encontrarás más audiolibros y contenidos diseñados para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Ahora sí, continuemos con la siguiente estrategia, una que muchas personas consideran la más eficiente desde el punto de vista matemático. Hablemos del método de la avalancha. Capítulo 4. El método de la avalancha. En el capítulo anterior conocimos el método de la bola de nieve, una estrategia que funciona muy bien porque genera motivación rápida eliminando primero las deudas más pequeñas. Pero ahora vamos a ver un enfoque diferente. Un método que muchas personas consideran el más eficiente desde el punto de vista matemático. Este método se conoce como la estrategia de la avalancha. Mientras que la bola de nieve se enfoca en el tamaño de la deuda, la avalancha se enfoca en algo distinto. La tasa de interés. La lógica detrás de este método es muy clara. No todas las deudas cuestan lo mismo. Algunas tienen intereses relativamente bajos. Otras tienen intereses extremadamente altos. Y cuando una deuda tiene un interés alto, el dinero que pagas cada mes tarda mucho más en reducir el saldo. En otras palabras, esa deuda está creciendo más rápido en contra de ti. El método de la avalancha propone algo muy sencillo. Atacar primero la deuda más cara. El proceso funciona así. Primero tomas tu lista de deudas, pero esta vez las ordenas de mayor a menor según la tasa de interés. Por ejemplo, tu lista podría verse así. Tarjeta departamental, interés 28%. Tarjeta de crédito, interés 22%. Préstamo personal, interés 12%. En este caso, la tarjeta departamental sería la prioridad número 1. Ahora haces lo mismo que en el método anterior. Sigues pagando el mínimo en todas las deudas, excepto en la más cara. Todo el dinero adicional que puedas destinar se dirige a eliminar esa deuda lo más rápido posible. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque las deudas con mayor interés son las que más dinero te están quitando con el paso del tiempo. Cada mes que esa deuda permanece activa, una parte importante de tu pago se pierde en intereses. Cuando eliminas primero la deuda más cara, reduces el costo total que pagarás en el futuro. Es como cerrar la fuga más grande de agua en una casa. Primero detienes la pérdida más grande. Luego te ocupas de las demás. Desde el punto de vista matemático, este método puede ahorrarte una cantidad significativa de dinero en intereses. Y a largo plazo, puede ayudarte a salir de deudas de forma más eficiente. Pero aquí es donde aparece una diferencia interesante entre la avalancha y la bola de nieve. La avalancha es más eficiente en números, pero la bola de nieve puede ser más eficiente en motivación. ¿Por qué? Porque las deudas con intereses altos no siempre son las más pequeñas. A veces pueden ser deudas grandes que tardan más tiempo en desaparecer. Eso significa que podrías pasar varios meses, o incluso más de un año, trabajando en la misma deuda antes de ver una victoria completa. Para algunas personas esto no es un problema, pero para otras puede resultar frustrante. Por eso, elegir entre estos dos métodos depende de algo muy importante: tu personalidad financiera. Si eres una persona que se motiva con victorias rápidas, el método de la bola de nieve puede ser ideal. Si eres una persona que prefiere optimizar cada dólar y reducir intereses al máximo, el método de la avalancha puede ser una excelente estrategia. La buena noticia es que ambos métodos funcionan. Ambos están diseñados para ayudarte a avanzar. Y ambos son mucho más efectivos que simplemente pagar el mínimo sin una estrategia clara. Pero hay algo que muchas personas descubren cuando comienzan este proceso. Aunque elijan el mejor método, si no logran liberar más dinero para atacar las deudas, el progreso puede seguir siendo lento. Por eso, en el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que puede acelerar todo el proceso. Una estrategia que muchas personas pasan por alto, pero que puede cambiar completamente la velocidad con la que eliminas tus deudas. Vamos a hablar de cómo crear dinero adicional para acelerar tu salida de las deudas. Capítulo 5. Cómo crear dinero extra para acelerar el pago de deudas. Hasta ahora hemos hablado de estrategias para organizar y atacar tus deudas. Hemos visto el mapa de deudas. Hemos entendido la trampa del pago mínimo. Y también conocimos dos métodos muy efectivos para eliminarlas: la bola de nieve y la avalancha.
Pero hay algo que puede acelerar enormemente cualquiera de estos métodos. Algo que muchas personas pasan por alto. Y es crear dinero adicional específicamente para eliminar deudas. Porque cuando intentas pagar deudas únicamente con el dinero que ya está comprometido en tu presupuesto, el progreso puede ser lento. Sin embargo, cuando logras liberar incluso pequeñas cantidades adicionales de dinero cada mes, el impacto puede ser sorprendente. Imagina que una persona paga $200 al mes en deudas. Si logra agregar $50 adicionales, su capacidad de pago aumenta un 25%. Si agrega $100 adicionales, el progreso puede acelerarse de forma significativa. Lo interesante es que muchas veces ese dinero extra ya existe dentro de nuestras finanzas, solo que está escondido en hábitos que pasan desapercibidos. Por ejemplo, suscripciones que casi no se usan, pequeños gastos diarios que parecen insignificantes, compras impulsivas que no generan un valor real. Cuando alguien decide salir de deudas de forma seria, comienza a observar su dinero con una pregunta simple. ¿Esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Este cambio de perspectiva es muy poderoso. No se trata de vivir con culpa ni de eliminar todo lo que te gusta. Se trata de dirigir el dinero con intención. Muchas personas descubren que pueden liberar entre $50 y $200 al mes simplemente reorganizando algunos hábitos. Pero hay otra fuente de dinero extra que puede acelerar aún más el proceso. Los ingresos adicionales. No necesariamente estamos hablando de cambiar de trabajo o hacer algo radical. A veces se trata de pequeñas actividades temporales que ayudan a acelerar el objetivo. Algunas personas venden cosas que ya no utilizan. Otras realizan trabajos adicionales por algunas horas a la semana. Otras aprovechan habilidades que ya tienen para generar ingresos extra. El objetivo de este dinero adicional no es cambiar completamente tu estilo de vida. El objetivo es crear un impulso temporal para eliminar las deudas más rápido. Es como darle más fuerza al motor durante una subida. Una vez que las deudas desaparecen, ese mismo dinero puede empezar a trabajar para construir ahorro, inversiones o estabilidad financiera. Pero hay algo importante que debemos recordar. Salir de deudas no es solo un proceso financiero. También es un proceso de enfoque. Cuando decides dirigir dinero adicional hacia tus deudas, estás enviando un mensaje muy claro a tu mente. Tu libertad financiera es una prioridad. Y esa mentalidad cambia muchas decisiones. Cada dólar adicional que se dirige a una deuda reduce intereses, reduce tiempo y reduce estrés. Y con el paso de los meses, ese esfuerzo empieza a notarse. Las deudas comienzan a desaparecer. El número de pagos disminuye. Y la sensación de control empieza a crecer. Pero existe otra herramienta que, en algunos casos, puede acelerar aún más este proceso. Una herramienta que permite reorganizar la deuda para hacerla más manejable. Sin embargo, también requiere cuidado y disciplina. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la consolidación y renegociación de deudas y cuándo puede ser una estrategia útil para simplificar tu camino hacia la libertad financiera. Capítulo 6. Consolidar o renegociar deudas, cuándo puede ayudarte y cuándo no. Hasta ahora hemos hablado de estrategias que dependen principalmente de ti. Organizar tus deudas. Elegir un método de pago. Crear dinero extra para acelerar el proceso. Pero existe otra herramienta que, en algunos casos, puede ayudarte a simplificar el camino. La consolidación o renegociación de deudas. Cuando una persona tiene varias deudas al mismo tiempo, tarjetas, préstamos, créditos personales, puede llegar a un punto en el que manejar tantos pagos diferentes se vuelve confuso. Diferentes fechas. Diferentes tasas de interés. Diferentes instituciones. Y esa complejidad puede hacer que el proceso de pago se vuelva más pesado de lo necesario. La consolidación de deudas busca resolver precisamente ese problema. La idea es sencilla. En lugar de tener muchas deudas separadas, se agrupan en una sola. Esto normalmente se hace mediante un nuevo préstamo que se utiliza para pagar las deudas anteriores. Después de eso, la persona queda con un solo pago mensual. Un solo préstamo. Una sola tasa de interés. Esto puede ofrecer algunas ventajas importantes. Primero,
Simplificación. En lugar de administrar 5 pagos distintos cada mes, solo tienes uno. Esto reduce el riesgo de olvidar pagos o cometer errores. Segundo, posible reducción de intereses. En algunos casos, la nueva deuda consolidada puede tener una tasa de interés menor que las tarjetas o préstamos anteriores. Si esto ocurre, el costo total de la deuda puede reducirse. Tercero, mejor organización financiera. Cuando todo está concentrado en un solo lugar, es más fácil seguir el progreso. Sin embargo, es importante entender algo muy claro. La consolidación no elimina la deuda, solo cambia su estructura. Por eso, aunque puede ser una herramienta útil, también puede convertirse en un problema si no se utiliza con disciplina. De hecho, una de las situaciones más comunes ocurre cuando una persona consolida sus deudas, pero después vuelve a utilizar las tarjetas de crédito que ya pagó. En ese caso, la deuda no desaparece. Simplemente se duplica. Ahora existe el nuevo préstamo, y además nuevas compras en las tarjetas. Por eso, antes de considerar una consolidación, es importante hacerse una pregunta muy honesta. ¿Estoy listo para cambiar mis hábitos financieros? Si la respuesta es sí, la consolidación puede ser una forma de organizar mejor el proceso. Si la respuesta es no, puede convertirse en una solución temporal que solo retrasa el problema. Además de la consolidación, existe otra opción que algunas personas utilizan: la renegociación de deudas. Esto significa hablar directamente con la institución financiera para buscar mejores condiciones. En algunos casos se puede negociar una tasa de interés más baja, un plazo de pago diferente, o incluso un plan de pago más flexible. Las instituciones financieras muchas veces prefieren renegociar antes que enfrentar el riesgo de que una deuda no se pague. Por eso, cuando una persona actúa con anticipación y comunica su situación, a veces puede encontrar opciones que no estaban visibles al principio. Pero nuevamente, esta herramienta solo funciona cuando se combina con algo fundamental: disciplina financiera. Porque al final del día, ninguna estrategia externa puede reemplazar la decisión personal de tomar control de las finanzas. Las herramientas ayudan. Las estrategias ayudan. Pero el cambio verdadero ocurre cuando la persona decide dirigir su dinero con intención. Y eso nos lleva al siguiente paso del proceso. Porque salir de deudas no es solo eliminarlas. También significa construir un sistema que evite volver a caer en ellas. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo fundamental para mantener tu libertad financiera una vez que hayas eliminado tus deudas. Hablaremos de cómo evitar volver a endeudarte en el futuro. Capítulo 7: Cómo evitar volver a caer en deudas. Salir de deudas es un logro enorme. Para muchas personas representa años de esfuerzo, disciplina y decisiones difíciles. Es el momento en el que finalmente sienten que recuperan el control de su dinero. Y con él, una sensación de tranquilidad que durante mucho tiempo parecía imposible. Pero aquí es donde aparece una verdad importante que muchas personas descubren demasiado tarde. Eliminar deudas es solo la primera parte del proceso. La segunda parte, y quizás la más importante, es evitar volver a caer en ellas. Porque si no cambian ciertos hábitos financieros, el ciclo puede repetirse. Muchas personas logran pagar sus tarjetas o préstamos, pero después de algunos meses vuelven a endeudarse. Y esto no ocurre porque sean irresponsables. Ocurre porque el sistema que tenían antes sigue siendo el mismo. Los ingresos son los mismos. Los gastos son los mismos. Las decisiones financieras siguen el mismo patrón. Y cuando aparece un imprevisto o una tentación, la deuda vuelve. Por eso, el verdadero cambio financiero ocurre cuando construyes un sistema que protege tu estabilidad. Uno de los pilares más importantes de ese sistema es el fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es simplemente dinero reservado para situaciones inesperadas. Puede ser una reparación del automóvil, un gasto médico, una pérdida temporal de ingresos. Sin un fondo de emergencia, muchas personas no tienen otra opción que recurrir nuevamente al crédito. Pero cuando existe un pequeño colchón financiero, las decisiones cambian. El estrés disminuye, y las deudas dejan de ser la única salida. Otro elemento clave es el presupuesto simple.
Muchas personas evitan la palabra presupuesto porque la asocian con restricciones. Pero en realidad, un presupuesto no es una prisión. Es simplemente un plan para tu dinero. Un presupuesto te permite decidir con anticipación cómo vas a utilizar tus ingresos. Cuánto se destina a gastos básicos. Cuánto se destina al ahorro. Y cuánto puedes utilizar para disfrutar sin culpa. Cuando el dinero tiene dirección, el caos financiero desaparece. Y hay otro cambio importante que ocurre cuando una persona sale de deudas. Empieza a ver el crédito de una forma diferente. Antes, el crédito podía parecer una solución rápida para cubrir necesidades o deseos inmediatos. Pero después de haber vivido el proceso de pagar deudas durante años, la percepción cambia. La persona entiende que el crédito no es dinero extra. Es dinero del futuro. Cada compra con crédito es una decisión que afectará los meses o incluso los años siguientes. Por eso, muchas personas que han logrado salir de deudas desarrollan una nueva regla personal. Una regla sencilla pero poderosa. Si no pueden pagar algo con dinero disponible, probablemente no lo compren todavía. Este tipo de decisiones no se trata de privarse de todo. Se trata de crear una relación más consciente con el dinero. Una relación donde el objetivo no es impresionar a nadie. El objetivo es construir una vida financiera estable y tranquila. Porque al final, la libertad financiera no se trata de tener todo lo que quieres inmediatamente. Se trata de tener la paz de saber que tu dinero trabaja a tu favor, no en tu contra. Y cuando logras eso, algo interesante sucede. El dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y se convierte en una herramienta para construir oportunidades. Pero antes de cerrar este audiolibro, hay una última idea que puede transformar completamente la forma en que enfrentas tus deudas y tus decisiones financieras. No se trata solo de estrategias, ni de números. Se trata de algo más profundo. Se trata de la mentalidad con la que enfrentas tu dinero. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo. Capítulo 8. La mentalidad que acelera tu salida de las deudas. Después de todo lo que hemos visto en este audiolibro, los mapas de deuda, las estrategias, los métodos de pago, la generación de dinero extra y la disciplina financiera, hay algo que, en realidad, sostiene todo el proceso. Algo que muchas personas pasan por alto. Y es la mentalidad con la que enfrentas tus deudas. Porque dos personas pueden tener exactamente la misma cantidad de deuda, y aún así obtener resultados completamente diferentes. Una puede tardar años en salir. La otra puede transformar su situación en pocos años. La diferencia muchas veces no está en el dinero. Está en la forma de pensar sobre el dinero. Cuando una persona ve las deudas como algo imposible de resolver, comienza a actuar desde la resignación. Hace pagos mínimos. Evita mirar los estados de cuenta. Prefiere no pensar demasiado en el tema. Y con el tiempo, esa actitud mantiene el problema exactamente donde está. Pero cuando alguien decide enfrentar sus deudas con una mentalidad diferente, ocurre algo interesante. Las decisiones cambian. Empieza a observar sus finanzas con más claridad. Empieza a buscar oportunidades para acelerar el proceso. Empieza a tomar pequeñas decisiones que, con el paso del tiempo, generan resultados enormes. Salir de deudas no es un evento instantáneo. Es un proceso que se construye mes a mes. Pago a pago. Decisión tras decisión. Por eso la paciencia es una de las herramientas más importantes en este camino. Muchas personas comienzan motivadas, pero se frustran cuando no ven resultados inmediatos. Pero la realidad es que cada pago que haces, incluso si parece pequeño, está reduciendo el peso de tus deudas. Cada dólar que aplicas a tu saldo es un paso hacia adelante. Y cuando esos pasos se repiten durante meses o años, la transformación se vuelve inevitable. Otra parte importante de esta mentalidad es entender algo muy poderoso. Salir de deudas no solo cambia tu situación financiera, también cambia tu relación con el dinero. Empiezas a ver el dinero con más respeto. Empiezas a valorar más las decisiones que tomas. Empiezas a entender que el dinero no es solo algo que entra y sale. Es una herramienta que puede construir estabilidad o crear presión.
Cuando desarrollas esta conciencia, las decisiones financieras dejan de ser impulsivas. Se vuelven más estratégicas, más tranquilas, más alineadas con la vida que quieres construir. Y poco a poco empiezas a notar algo muy interesante. El dinero deja de ser una fuente constante de estrés. Empieza a convertirse en una herramienta que trabaja contigo. No se trata de ser perfecto. Todos cometemos errores financieros en algún momento. Lo importante es aprender de ellos y avanzar con más claridad. Porque cada decisión financiera que tomas hoy está construyendo tu realidad futura. Cada pago que haces hoy está acercándote a una vida con menos presión. Y cada hábito que desarrollas hoy está preparando el terreno para una estabilidad que antes parecía lejana. Salir de deudas no significa solo eliminar números en una cuenta. Significa recuperar algo mucho más valioso. Tu tranquilidad. Significa saber que tu esfuerzo está construyendo algo positivo. Significa mirar al futuro con más confianza. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo importante. Las deudas no eran el final de tu historia financiera. Eran simplemente una etapa que estabas destinado a superar. Y si has llegado hasta aquí escuchando este audiolibro, significa que ya diste uno de los pasos más importantes. El paso de decidir cambiar tu relación con el dinero. Y esa decisión, con el tiempo, puede transformar completamente tu vida financiera. El momento en que recuperas el control. Si hay algo que quiero que recuerdes después de escuchar este audiolibro es lo siguiente. Las deudas no definen quién eres. Son simplemente una situación financiera, no una identidad. Millones de personas han pasado por momentos en los que las deudas parecían demasiado grandes. Momentos en los que sentían que el dinero siempre era una preocupación constante. Pero muchas de esas mismas personas lograron algo que al principio parecía imposible. Lograron recuperar el control. No porque ganaran la lotería. No porque apareciera una solución mágica. Lo lograron porque empezaron a tomar decisiones diferentes. Decisiones pequeñas, pero repetidas todos los meses. Entendieron sus deudas. Organizaron su dinero. Aplicaron estrategias. Y poco a poco comenzaron a ver cambios. La primera deuda desaparece. Después la segunda. Luego la tercera. Y en algún momento ocurre algo que transforma completamente la experiencia financiera de una persona. El día en que haces el último pago. Ese día no solo desaparece una deuda. También desaparece una presión que tal vez llevabas cargando durante años. La sensación de tener siempre algo pendiente. La preocupación constante. El estrés financiero. Y en su lugar aparece algo mucho más valioso. Tranquilidad. La tranquilidad de saber que tu dinero ahora tiene más libertad. La tranquilidad de saber que tus decisiones están construyendo estabilidad. Y la tranquilidad de saber que aprendiste algo que muchas personas nunca aprenden. Como tomar el control de tu vida financiera. Las estrategias que vimos en este audiolibro pueden parecer simples, pero aplicadas con constancia tienen el poder de cambiar completamente tu futuro financiero. Porque al final, el dinero no se transforma en un solo momento. Se transforma con decisiones consistentes en el tiempo. Y hoy ya tienes algo que muchas personas nunca llegan a tener. Tienes claridad. Sabes cómo funcionan las deudas. Sabes cómo enfrentarlas. Y sabes que existe un camino real para salir de ellas. Ahora el siguiente paso es simple. Aplicar lo que aprendiste. Un pago a la vez. Una decisión a la vez. Un mes a la vez. Hasta que llegue el día en que las deudas ya no formen parte de tu historia. Si este audiolibro te ayudó a entender mejor cómo enfrentar tus deudas, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más audiolibros diseñados para ayudarte a mejorar tu relación con el dinero, desarrollar disciplina financiera y construir una vida económica mucho más tranquila. Y si este contenido te aportó valor, apóyanos con un me gusta en este video. Eso ayuda a que este tipo de educación financiera llegue a más personas que también están buscando cambiar su situación económica. Salir de deudas es solo el primer paso. El siguiente paso es organizar tu dinero para que nunca vuelvas a caer en el mismo ciclo. Por eso te recomiendo escuchar ahora el audiolibro que aparece en pantalla,
tu primer plan financiero de 30 días. Ahí aprenderás cómo reorganizar tus finanzas paso a paso.